Iglesia, vamos a dar inicio a la enseñanza Señales Escatológicas. Es una serie de enseñanzas que hemos tenido la oportunidad de estudiar. Iniciamos entonces con la lectura de la palabra de Dios. Primera de Crónicas 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Miren, iglesia, que aquí la palabra de Dios nos está mostrando que en el antiguo Israel habían unos hijos de un líder llamado Isaacar. Pero esos hijos tenían una característica especial, tenían un don especial. Ellos sabían discernir lo que pasaba en los tiempos, entendían lo que estaba pasando en los tiempos. Y por eso cuando la iglesia está estudiando las señales escatológicas, estamos haciendo lo que los hijos de Isaacar hacían. Entendían los tiempos, discernían los tiempos. Y qué bueno es que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, entendamos como los hijos de Isaacar qué es lo que está pasando en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Que como iglesia discernamos lo que está pasando en el mundo. Que entendamos que efectivamente tenemos que prepararnos, porque estamos viviendo tiempos finales. Las señales escatológicas están muy claras, pero muchas personas no las ven. Muchas iglesias no predican de esto, no enseñan de esto. Y por eso qué bueno es que a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, podamos entender lo que está pasando en estos momentos en el mundo y ver cómo la evidencia bíblica nos señala a la segunda y muy pronta y gloriosa venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo. Iglesia, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 2, hablando Dios a través de esta carta paulina. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Miren, iglesia, grandes verdades espirituales que Dios nos permite a la iglesia ver a través de este mensaje. Pablo está diciendo que a los santificados en Cristo, ¿a quiénes? Nosotros, a la iglesia, a los santificados en Cristo, es decir, los que hemos recibido su perdón, los que hemos recibido la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Pero también nos está diciendo llamados a ser santos, es decir, estamos santificados por Cristo. Amén. Porque recordemos que hay tres tipos de santidades: la santidad posicional en Cristo, santidad progresiva, la que vivimos todos los días con la ayuda del Espíritu Santo, y la santidad eterna cuando estemos en la presencia de nuestro Rey, nuestro Salvador Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo que hay una invitación a ser santos. Amén. ¿A quiénes? A los que invocan el nombre de Cristo, es decir, nosotros, la iglesia. Uno no ve a la gente del mundo, a los incrédulos, a los ateos, invocando el nombre de Cristo. Es más, cuando hablan de Dios es para blasfemar su santo nombre.
Es decir, que este llamado es a la iglesia. La iglesia es la que tiene que cada vez esforzarse con la ayuda del Espíritu Santo para santificarse más. Es un llamado a ser santos. ¿A quiénes? A todos los que invocamos el nombre de Cristo en esta iglesia y en todas las iglesias que a nivel mundial proclaman las buenas del Evangelio, que enseñan una doctrina sin leche adulterada, que enseñan la verdad de las Escrituras. Qué bueno es que entendamos, iglesia, que el llamado a santificarnos es necesario, es obligatorio. La Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Y Cristo pronto vendrá, pero Él viene por una iglesia santa, pura, sin mancha y sin pecado. Por eso, cuando estamos estudiando las señales escatológicas, tenemos que entender que si estamos viviendo los últimos tiempos, hay un llamado a que precisamente en estos últimos tiempos nos preparemos para el encuentro con nuestro Rey. ¿Y cómo nos preparamos? A través de los ejercicios espirituales, orando, ayunando, leyendo las Escrituras, congregándonos, buscando cada vez más la presencia del Señor. Dice la palabra, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué nos está diciendo Dios esta mañana a través de esta carta paulina? Que tenemos que buscar la unidad de la iglesia por medio de la santa doctrina. Una señal escatológica es que en los últimos tiempos se iban a presentar las falsas iglesias, enseñando de un falso Cristo, los falsos apóstoles, los falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores. Una de las principales señales escatológicas en los últimos tiempos es la apostasía. Entonces aquí el mensaje es que nos unamos con todas las iglesias. No, el mensaje es que tengamos unidad en Cristo por medio del Espíritu Santo con todas las iglesias que enseñan la verdad de Cristo, la sana palabra. Por eso una señal escatológica es el ecumenismo, como todas las iglesias a nivel mundial se unen alrededor del sistema babilónico doctrinal a través de la Iglesia Católica, aceptando los dogmas del catolicismo, aceptando la autoridad papal, aceptando cambiar las leyes de Dios y cambiar los tiempos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis que había una gran ramera, pero que las naciones vivieron de esa doctrina, se alimentaron de esa doctrina, aceptaron esa doctrina. Que las hijas de la gran ramera, ¿qué están haciendo? Pues replicando su doctrina católica. Muchas iglesias se llaman cristianas, pero no lo son, porque están enseñando es la doctrina babilónica católica. Aquí dice que tenemos que unirnos con la ayuda del Espíritu Santo a través de la unidad doctrinal, distinguiendo la falsa doctrina para apartarnos de la apostasía. Que Dios tenga misericordia y nos guíe a su verdad. Que el Espíritu Santo nos guíe a su verdad y que nunca en este altar vayamos a enseñar cosas que no estén en concordancia con la sana doctrina. La unidad de la iglesia se debe hacer utilizando correctamente los dones que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Y los dones deben ser utilizados para la edificación de todo el cuerpo de Cristo, utilizados para que la iglesia crezca, para que la iglesia se santifique. Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado ¿qué? Distintos
dones, iglesia. Pero hay un don que esta mañana me llama la atención, que es el don de discernimiento. ¿De qué? De espíritus. Qué bueno es que nosotros le pidamos a Dios que desarrollemos el discernimiento de espíritus, porque los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, discernían lo que estaba pasando en Israel en esa época, y ellos hablaban con sabiduría. El pueblo los escuchaba y los obedecía, como dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 12. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero hago énfasis ¿en cuál? En el discernimiento de espíritu. Que la iglesia discierne, que la iglesia tenga claro cuál es el falso evangelio y el verdadero evangelio. Que nosotros tengamos claro cuáles son las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo y desenmascaremos las falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Que como iglesia le hablemos al mundo de cuáles son los falsos apóstoles, los falsos profetas que están engañando a multitudes para conducirlas a la condenación eterna. Que podamos ser la voz en la tierra de Cristo para llevar un evangelio a los rincones de la tierra, advirtiéndole a la gente del falso cristianismo. Iglesias que lo único que hacen es enseñar el evangelio de la hipergracia para que la gente abuse de la sangre de Cristo, pisoteen la sangre de Cristo y todo el tiempo pequen deliberadamente. Iglesias que todo el tiempo están enseñando un evangelio de la prosperidad, donde a multitudes las engañan, hablándole solamente de las bendiciones que Dios nos puede dar si Él lo decide, pero no enseñan que cada promesa de Dios viene acondicionada, que las promesas, las bendiciones tienen un condicionamiento: buscar el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras vendrán solas. Dios nos bendice en la medida que hacemos su voluntad, en la medida que nos santificamos, en la medida que buscamos obedecer su palabra. Iglesia, qué bueno es que discernamos los tiempos para que podamos decirle al mundo cuáles son los falsos profetas, cuáles son los falsos pastores, pero que le digamos al mundo que no nos dé temor. El apóstol Pablo, cuando estuvo en esta tierra, con nombre propio decía quiénes eran los que estaban enseñando las mentiras de Satanás. Y nosotros con argumentos tenemos que señalar esas falsas iglesias. Ahora está la doctrina de los actos proféticos. No hay una sola evidencia bíblica que los apóstoles y que nuestro Señor Jesucristo nos enseñaran a nosotros que teníamos que hacer actos proféticos, que esos actos proféticos que están haciendo en muchas iglesias se parecen a actuaciones de los brujos. Eso es brujería. Iglesia, cuando se enseña a hacer actos proféticos es una grande herejía, porque estamos enseñando entonces que la obra de la cruz quedó imperfecta. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que cuando Cristo murió en la cruz, Él mismo dijo: consumado es, he pagado el precio. La obra de Cristo en la cruz es perfecta y es completa. Lo único que necesitamos es con amor, con humildad y con fe acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a recibir el oportuno socorro. No necesitamos intermediarios. El único intermediario ante el Padre y nosotros los seres humanos se llama Jesucristo, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro Salvador. ¿Cómo es posible que se estén inventando y que estén enseñando y engañando a las personas con actos proféticos? Es decir, que yo tengo que acercarme a Dios por un milagro echando un poconón de cosas: vino, leche, sal, agua, rompiendo cosas,
Eso es brujería. Si yo hago eso, estoy diciendo que entonces la obra de Cristo quedó incompleta. ¿Quién dijo eso? Jesucristo nos enseñó que le pidamos al Padre y que lo hagamos en el nombre de Jesucristo, y hagámoslo con la guía del Espíritu Santo, para que podamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Es falso que para recibir el favor de Dios, es falso que para recibir la bendición de Dios necesitamos hacer actos proféticos. Necesitamos acercarnos a Dios solamente con un corazón que humilde, aceptando nuestros errores, aceptando nuestras debilidades, y confiemos en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, y no se dejen engañar, y abrámosle los ojos a la gente para que salgan corriendo de esas iglesias que son sinagogas de Satanás, donde engañan a las personas con esos actos que son muy iguales y similares a los que practican los brujos. Eso se llama ocultismo. Son prácticas paganas para robar a la gente, para estafar a la gente. Evangelio errado, la hipergracia. Evangelio errado, el evangelio de la prosperidad. Evangelio errado, el de los actos proféticos, el de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. Que Dios tenga misericordia por nuestra familia, nuestros amigos, y que la gente que esté en esas iglesias salga huyendo. Como los hijos de Isaacar, hoy nosotros como hijos de Dios no dejemos de anunciar a los hombres la salvación por medio de Cristo. No dejemos de proclamar su gloriosa e inminente venida. Que así como los hijos de Isaacar hablaban y la gente los escuchaba y les hacían caso, que usted y que yo, cuando hablemos la palabra de Dios, porque la palabra es la que cambia, la que transforma. La gente no me obedece a mí, la gente obedece es a la palabra de Dios que se enseña en este altar. Amén, iglesia. Ojo, iglesia, es muy peligroso no discernir los tiempos. Es muy peligroso no entender lo que las Escrituras anuncian sobre los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios, iglesia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, del versículo 35 al 39, lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué le pasó a esa gente? Que no entendieron la palabra, que no entendieron lo que les decía Noé, que no entendieron los tiempos. Por eso nosotros hoy le pedimos a Dios con humildad que nos dé el Espíritu Santo a través de la llenura del Espíritu de Dios y tener sus dones, el don de discernimiento para discernir las señales, para entender las señales, para entender la profecía, para entender la palabra, porque entender la palabra es un don de Dios. Entender las Escrituras es un don de Dios. El que le abre la mente y el entendimiento a la palabra de Dios a los hombres es Dios por medio del Espíritu Santo. Orémosle al Señor para que tenga misericordia de la iglesia, de nosotros, de nuestra familia, y que podamos ser entendidos en su palabra, que la podamos comprender, que la podamos vivir, que la podamos poner en obra, en práctica, que vivamos la palabra, iglesia. Es un pensamiento muy equivocado, muy errado. Gente que dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo se demora, que faltan 40 años,
que faltan 50, que faltan 100. Iglesia, la sabiduría perfecta de Dios dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si Dios hubiera escrito en su palabra que Cristo vendría el 1 de enero del año 2030, el mundo estaría en el caos absoluto. Todo el mundo estaría en el pecado absoluto. Hagamos fiesta, porque Cristo todavía no viene. Viene el 1 de enero del 2030. Por eso Dios fue tan sabio que, conociendo el corazón del ser humano, no colocó una fecha en la Biblia. Y cuando Dios coloca que solamente el Padre sabe cuándo va a venir Jesucristo, su propósito es que todos los días nos preparemos ¿para qué? Para esa venida. Que todo el tiempo estemos preparándonos para esa venida. Porque usted, iglesia, usted, hermana, usted, hermano, yo que les estoy hablando esta mañana, no sabemos cuándo vendrá. Y a la luz de las Escrituras todo se ha cumplido, iglesia. Lo único que está faltando es que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser este mes. ¿Cuándo? Cuando Dios lo decida. Pero cuando eso suceda, iglesia, que podamos ser dignos de pararnos con vestiduras blancas delante de nuestro Señor. Iglesia, es un pensamiento errado, muy peligroso, pensar que la segunda venida de Cristo tardará. Al contrario, todo el tiempo debemos estar atentos a las señales escatológicas y discernir, comprender precisamente que estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, y no perder el tiempo, iglesia, en asuntos que nos desvían, no perder el tiempo en cosas que nos desvían de los asuntos espirituales de Cristo. Iglesia, una mente carnal piensa que la segunda venida de Cristo está muy lejos para justificar la falta de compromiso con la obra de Cristo. Una mente carnal piensa que la segunda venida de Cristo se demora para justificar su pecado, para no congregarse, para no hablar a las demás personas del Evangelio. Una mente carnal no quiere aceptar que Cristo está a las puertas, porque no quiere aceptar y reconocer su pecado. Pensar que Cristo se demora es regresar al mundo, es regresar al pasado, porque ese pensamiento puede conducir a la persona a pecar deliberadamente. No hay afán de cambiar, no hay afán de pedir perdón. ¿Por qué? Porque todavía falta mucho tiempo para que venga Cristo. ¿Para qué me arrepiento? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué me santifico? Si lo que tengo es tiempo para disfrutar de los placeres de la carne, para disfrutar del mundo. Iglesia, es un pensamiento muy peligroso y muy errado creer que Cristo se demora. Al contrario, tenemos que todos los días pensar que ese encuentro con nuestro Rey está muy pronto. Dice la palabra, Mateo 25, capítulo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y como los hijos de Isaacar, hoy nosotros, como hijos del Dios Altísimo, con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, con la guía del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Velad. ¿Qué tenemos que hacer? Estar atentos, discernir los tiempos, conocer las señales escatológicas. Dios no dejó en su palabra una fecha. No hay una fecha exacta, pero sí hay una profecía exacta. Sí hay una palabra exacta que nos está conduciendo a Cristo. Dice la palabra, iglesia, Lucas 2,
versículo 25 al 30, para empezar a encerrar una conclusión. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué historia tan hermosa la de este hombre llamado Simeón. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo que estamos pidiendo esta mañana, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y este hombre, gracias a la llenura del Espíritu Santo, vio con sus propios ojos y tuvo en sus manos al Mesías, a Cristo. Nosotros tenemos que ser como este Simeón, justos y piadosos con la ayuda de Dios. Que Él nos ayude a ser justos, que Él nos ayude a tener una vida piadosa, y que nosotros, a través de la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, estemos plenamente convencidos de que estamos viviendo los tiempos finales, de que estamos discerniendo las señales escatológicas, de que estamos aprendiendo a santificarnos más y más para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, iglesia, para terminar, qué hermoso pasaje. Hebreos 11, versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Iglesia, ¿qué hizo Abraham? Por la fe, porque aquí dice la palabra que él vivió, ojo, como forastero aún en la tierra prometida. Es decir, que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Es decir, terrenalmente él vivió en la tierra prometida, pero terrenalmente vivía como extranjero, porque él estaba mirando ¿qué? ¿Qué estaba mirando a él? A la salvación eterna. ¿Qué estaba mirando él? A la Jerusalén celestial. ¿Qué estamos haciendo nosotros esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo? Viviendo como Abraham, esperando ansiosamente estar ¿a dónde? En la Jerusalén celestial. Y todos los héroes de la fe que encontramos en el capítulo 11 de Hebreos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué alegría, iglesia, que podamos decir: se llame nuestro Dios, amén. Vivir como estas personas, amén, esperando la Jerusalén celestial. Muy pronto, iglesia, en este mundo caído, en medio de las dificultades que vivimos, algunos viven problemas distintos a los de los otros. Algunos tienen dificultades en la salud, dificultades económicas, familiares. Hay muchas aflicciones, pero confiemos en Cristo, que ha vencido al mundo. Terminemos esta mañana esta enseñanza creyendo firmemente que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará.
Y la palabra nos está diciendo esta mañana que Dios nos ha preparado una ciudad celestial. Démosle un fuerte aplauso al Señor, iglesia, esta mañana. Fuerte aplauso para el Señor.